Bendiciones. Hoy continuaremos con la serie sobre el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. El día de hoy el tema será sobre el mensaje a la iglesia de Esmirna, y el título le pusimos Esmirna, la iglesia de Dios versus la sinagoga de Satanás. Este es un mensaje bastante particular en el sentido que veremos que no tiene ninguna advertencia ni ningún reproche a esa iglesia. Fue una de las dos iglesias que estaban en esta condición que pareciera que fuera perfecta. Pero antes de entrar en los detalles, vamos a repasar algo que vimos en la primera entrega. Primero vimos que eran 7 iglesias, el número 7 se repite bastante. Hoy veremos otro número también aparte del 7. Y dijimos que significa con plenitud, perfección. También dijimos que habían iglesias, eran 7 iglesias literales. Comenzando desde Patmos, donde estaba Juan, estaba Éfeso, después seguía Esmirna, Pérgamo, y así sucesivamente hasta la Odisea. Y todas estaban en una misma dirección. También dijimos que estas 7 iglesias representan 7 periodos de la iglesia. La iglesia de Éfeso representa el periodo desde la fundación de la iglesia, alrededor de 34, hasta el año 100. La iglesia de Esmirna, ahora veremos desde el 100 hasta el 313. ¿Qué pasaba con Esmirna? Esmirna era una ciudad que era muy importante. Estaba como 40 millas al norte de Éfeso. Esta ciudad fue muy pujante, fue muy rica comercialmente. Tenía un comercio y era extremadamente rica. Y pero además también tenía el centro de adoración pagano romano. Por lo cual se le hizo muy difícil la vida a los cristianos, porque por un lado estaban los romanos que exigían la adoración, sus dioses paganos, y del otro lado estaban los judíos que estaban sembrando cizañas para que los romanos persiguieran y mataran a los cristianos. Eso lo vamos a tratar más en detalle. Hay un ejemplo escrito vivo que es el de Policarpio, que fue un anciano, un obispo, que fue perseguido y fue mártir, fruto de los judíos, de las acusaciones de los judíos. Entonces, ¿qué podemos decir? Vamos a seguir viendo la estructura. Recordamos que estos libros siguen una misma estructura. Es el mensaje de las 7 iglesias. Nos habla el nombre de la iglesia, representa un periodo, la descripción de Cristo, cómo Cristo se describe, qué es lo que Cristo conoce, cuál es el conocimiento que tiene en segunda etapa. Tercero, una alabanza o encomio, las cosas que están haciendo bien, o una reprensión, en este caso no hay. Un consejo, ¿cuál es el consejo de Jesús? Advertencia, en este caso no hay. Y termina con una recompensa prometida. Entonces, si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8, nos dice, vamos a leerlo versículo por versículo al pasito para poder sacarle el jugo. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivió, y dice esto. Fíjense aquí, Juan le está escribiendo un ángel. Fíjense esta dinámica. Juan le está escribiendo un ángel. Que los ángeles necesitan que Juan le escriba. No, es decir, que la Biblia nos está dando más y más. Ese mensaje era para la iglesia. Refiere al ángel. No tan solo el ángel se refiere a un ser celestial. A veces representa o el pueblo de Dios o mensajeros de Dios. Y dice el primero y el postrero, es decir, el alfa y el omega. Eso lo vimos en el tema anterior. ¿En qué sentido? Es que Dios es el primogénito de la creación. Jesús es el primogénito. Fue el primero de la creación. En el sentido de que nada tiene sentido sin Él. Nada está fuera de Él. Y dice el que estuvo muerto y vivió.
Es decir, que venció la muerte, ni la muerte pudo con él. Y esto tiene un particular interés en esa iglesia. Fíjense que la descripción de Cristo siempre está vinculado con la situación local. Es decir, si Jesús se presenta como el león de Judá, es signo de protección, de fiereza, pero también se puede representar como el Cordero de Dios, signo de sacrificio, que es inmolado. Entonces, nos sigue diciendo, yo conozco tu obra, el conocimiento de Jesús. Vemos la estructura, presentación. Ahora viene el conocimiento, conozco tus obras. Dios conoce todas las obras, lo que tú hagas en el día, aunque lo hagas escondido, Dios lo conoce. Y sigue diciendo, tu tribulación. Este término viene de una palabra griega que significa opresión, que lo es pues, como exprimido. Como dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, tribulación. En el mundo tendrá aflicciones o tribulaciones. Y también el mismo apóstol Pablo dice, tened por sumo gozo cuando estén en tribulaciones. Y sigue diciendo, y tu pobreza. Fíjense que hace un paréntesis, la Biblia pone un paréntesis, porque hay una nota aclaratoria del autor. Pero tú eres rico. Tu pobreza, pero tú eres rico. Fíjense, está en una ciudad muy rica. Esa palabra pobre, esa extrema pobreza, es como mendigo, pordiosero. Pero tú eres rico. ¿Qué nos dice Jesús? Vamos a ver, a ampliar eso. En Mateo 6:19 nos dice, no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, es decir, ser rico allá en el cielo, donde ni la polilla y el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Qué es un tesoro? Algo muy valioso, algo que se quiere. Es decir, pero tú no puedes hacer tesoro en el cielo. Es decir, no está hablando de riquezas materiales, sino espirituales. Esta iglesia era rica. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que se sienten mal, que se sienten que no son dignos, que necesitan de la ayuda de Dios. Esos son los que Dios viene a buscar. Y también nos dice el caso del joven rico. Cuando Jesús le dijo, ven, vende todo lo que tienes, sígueme. Dice la Biblia que él se echó para atrás porque él era muy rico. Cuando los discípulos le preguntaron, él dijo que no dejara todo por causa de mí, no es digno de mí. Y cuando los discípulos le preguntaron, y nosotros que lo hemos dejado todo, no hay aquel que haya dejado padre o madre o lo que fuere, que no recibiera 100 veces tanto. Dios no te promete que tú vas a ser rico en esta tierra, pero sí te promete que te va a dar la satisfacción que la riqueza no te va a dar. Ser rico no te va a librar de un cáncer, te puede ayudar a mejorar las condiciones. He conocido muchas personas que el dinero no es un problema y se han muerto familiares. Seguimos. Y nos dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos. Oye, la blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Mucha gente se malinterpreta. Pero, ¿qué dice la Biblia? Vemos en el caso de Jesús, cuando Jesús le dice, ¿por qué me quieren apedrear? Le dice a los judíos. Si yo he estado por buena obra, dice, por buena obra no, sino por... Entonces, blasfemia es atribuirse las cualidades de Dios o las facultades de Dios. También Jesús dijo, todo pecado contra el Hijo del Hombre será perdonado, mas el que pecare contra el Espíritu Santo o el que blasfemare, esa blasfemia contra el Espíritu Santo, no tiene perdón jamás. ¿Qué es lo que estaba pasando? Jesús hizo un milagro y dijeron, lo hiciste con el poder del Beelzebú. Decía, atribuirle la obra del Espíritu Santo a Satanás. Cuando tú le rechazas los canales, no hay forma. Entonces, pero habla de un grupo particular, de los que dicen ser judíos. Oye, no de los que son judíos, de los que dicen ser judíos. Y no lo son. Fíjense, es una expresión muy común. Incluso nuestro hermano Popilo la menciona. Hay de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Juan era judío. Pero ¿a qué se refiere eso? Ser judío era considerado ser parte de Dios, del pueblo de Dios. Si nosotros nos vamos a Romanos 2:28, nos dice, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente,
Y la circuncisión es del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no la gente. Otras palabras, Juan lo que está diciendo aquí, aquellas personas que no son judíos, no son parte del pueblo de Dios de corazón, a eso es que se refiere. Sino que dice que son sinagogas de Satanás, sigue diciendo el versículo. Pero fíjense, también nos dice, ¿de qué se jactaban los judíos? Decían, nuestro padre tenemos a Abraham, dice Jesús, no diga que vuestro padre, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él las hacéis. Cuando una persona hace la obra del diablo, lo reconoce como padre. ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Si ustedes revisan Mateo 4, en el sermón de Pedro, tanto en Pedro, en Hechos 3 y en Hechos 4, cuando está en el concilio, él le dice, vosotros habéis matado. Cuando se refiere al pueblo, dice, vosotros habéis matado al Mesías, a Cristo, lo habéis crucificado. Más adelante le dice, ustedes lo hicieron sin culpa, en su ignorancia, pero a los dirigentes no. Usted lo habéis crucificado. Los mismos líderes religiosos lo entregaron y lo mataron. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino y a los suyos no recibieron. Los peores enemigos que pueden tener los cristianos son los mismos cristianos. ¿Cómo? Así mismo. Dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. A mí me da mucha pena cuando vemos que los cristianos a veces somos los primeros que queremos serruchar el palo al otro. Y dentro de toda la iglesia, dentro de la iglesia adventista, de la iglesia bautista, en toda la iglesia se da. Y eso no es de Dios. Y no tan solo eso, sino que le queremos serruchar el palo, como dice, meterlo debajo del autobús. Miren con esta situación, con este asunto de pandemia, están forzando, obligando a la gente a vacunarse. Dicen que no es obligado, pero pierde el trabajo, no puede comprar, no puede hacer nada. Y hay muchos, hasta me llegó información de varias iglesias adventistas que están exigiendo tarjeta de vacunación. Y hay otras que están promoviendo esa tarjeta de vacunación. Y la jornada de vacunación. Pero Señor, ¿hasta dónde hemos llegado? Esta gente no sabe a quién le están creyendo. El mensaje adventista no es de vacunación. El mensaje adventista es el mensaje de salud. La mano derecha del tercer ángel. Pero el diablo le pasó el rabito y estamos dormidos. Así no vamos a llegar al cielo, ¿no? Fíjese, las palabras iglesia no aparece en los evangelios ni anteriormente. Iglesia fue un término que se comenzó a utilizar en la propagación del evangelio después de la muerte de Jesús y los discípulos. Mientras tanto se usaba la sinagoga, pero vemos una distinción entre la sinagoga y la iglesia. Cuando se refiere a sinagoga se refiere exclusivamente a los judíos. Pero la sinagoga de Satanás, ¿qué es eso? Es un término que no es muy común en la Biblia, porque vemos que la sinagoga siempre se le atribuye a Dios. Fíjense, hoy día vemos iglesias de Satanás y vemos que hacen culto. Yo recuerdo que vi la noticia de una persona que puso en una escuela, ellos estaban ofreciendo como campamento para los niños y actividades, la iglesia de Satanás en Estados Unidos, imagínense ustedes. Y la gente, los padres protestaron y todo. Pero eso no es a eso que se refiere. Porque si dice que es la sinagoga de Satanás, tiene que ser o los atributos de él, y el diablo no da la cara de frente. No es a eso que se está refiriendo la Biblia. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué dice Jesús sobre el diablo? Él es homicida y mentiroso desde siempre. Se hace pasar por una cosa y no lo es. Es decir, que esta sinagoga, estos que dicen ser judíos, que dicen ser cristianos, dicen ser adventistas el séptimo día, se hacen pasar por adventistas, pero no lo son. El trigo y la cizaña. Pero hacen la obra del diablo, que es destruir, mentir, hurtar. Vamos a ver alguna cita sobre que dice el hermano White
sobre la sinagoga de Satanás. Es algo interesante. Nos dice en el libro Hechos de los Apóstoles, sabía que a cada paso del camino cristiano se lo pondría a la sinagoga de Satanás y que tendrían que empeñarse diariamente en conflicto. Tendrían que guardarse contra el acertamiento furtivo del enemigo. ¿Cómo es furtivo? Escondido. Rechazar los viejos hábitos e inclinaciones naturales y velar siempre en oración. Otra cita. Satanás tiene una gran confederación, una grande, su iglesia. Cristo la llamó la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la tradición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en ese tiempo, óigame, no está hablando de cuando Juan, en el periodo de 100, está hablando en ese tiempo, Managuay vivía y se aplica todavía para hoy. El poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. Y por último, nos dice esta cita, el conflicto entre la luz y la oscuridad, entre el error y la verdad, ha profundizado su intensidad. La sinagoga de Satanás se encuentra en intensa actividad. El diablo no duerme, despiértate, no te duermas. Y en esta época caracterizada por el despliegue engañador del enemigo, este opera de la forma más sutil, como tú menos lo piensas. Toda mente humana que no se ha entregado a Dios y que no está bajo el control del Espíritu Santo será pervertido por los agentes satánicos. En esta última línea que nos da la clave. ¿Tú quieres vencer? Entrega tu mente totalmente a Dios y ponlo bajo el control del Espíritu Santo. Y ahí viene la advertencia. No temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Qué es lo que dice? No temas. Recuerden el caso de Josué. El libro de Josué se lo repite varias veces. No temas. Mira que te esfuerzas, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque cuando yo le digo a una persona no teme porque tiene temor, hay una situación difícil. Yo estaba pasando una persecución y era difícil. Dice la Biblia en una de las bienaventuranzas, bienaventurados los que padecen persecución por causa del Evangelio. Y dice aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados. ¿Quién es que lo echa? No dice que son los judíos, no dice que son los romanos, es el diablo. Es decir, que cuando a Jesús lo echaron preso, ¿quién fue? Fue el diablo que lo utilizó. Dice la hermana White, el libro de toda la gente, que el mismo diablo se personificó y fue con sus ángeles y estaban diciendo, crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele. Todo el que quiere reprimir y estar haciendo eso, castigarme, eso es actitud del diablo. Y nos sigue diciendo, para que seas probado, es el objetivo, y tendréis tribulación por 10 días. Ser probado su fe. 10 días. La otra vez vimos el término 7, ahora vamos a aprender el término 10. ¿Qué se refiere al término 10? El término 10, si ustedes ven en Daniel 1, fue un término de prueba, un periodo corto de prueba intensa. Una prueba particular era el juego de la cabeza que estaban. ¿Qué le dijo Daniel? Bueno, en relación a la alimentación, danos frutas y vegetales y durante 10 días tú nos pruebas. Y así lo hizo. También lo vemos en el caso del siervo de Abraham, en Génesis 24. Cuando le dijeron, no, dura 10 días aquí. Diez días, un término completo que implica una prueba, un periodo de tiempo. ¿Y qué nos sigue diciendo? Sé fiel hasta la muerte.
¿Hasta cuándo es que uno tiene que ser fiel? Hasta la muerte. No hasta cuando me convenga, cuando me voten el trabajo, no me digan que tienen que trabajar el sábado. Yo, no, Dios. No, hasta la muerte. El que quiere estar firme, mira que no caiga, dice Jesús. Y yo te daré la corona de la vida. Qué bendición. Pablo dijo, no, ya en el ocaso de su vida, he peleado la buena batalla de fe y le he ganado, y por tanto me espera la corona de la vida que Dios tiene, no tan solo para mí, sino para todos aquellos vencedores. Dios quiere darte una corona porque somos un reino de príncipes y reyes para nuestro Dios. Finalmente nos dice, volviendo a nuestro capítulo 2 de Mateo, y al versículo 11, el que tiene oído que oiga. Recuerden, cada vez que Jesús iba a decir algo importante, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A quien el que venciere, dice, este es tu cuerpo, dice Jesús, lo pueden matar, lo pueden destruir. No te metas a esa gente, te meta a aquel que puede hacer perder tu cuerpo. Es decir, esta vida es pasajera. ¿Cuántos años podemos vivir? 50, 70, 80, 100, 110 años. Pero ¿qué es eso comparado con la eternidad? Tu destino está hoy, aquí, en tus manos. ¿Qué esperamos? Dice la hermana White, es nuestro deber no tan solo proclamar, sino apresurar la venida de Jesús. Que Dios quiera que en esta noche o esta mañana, cuando lo veas, podamos decirle, Dios mío, yo quiero ser parte de tu iglesia. Ayúdame, oh Dios, a poder estar firme, porque sabemos que los engaños satánicos son fuertes, que aún los escogidos, si fuera posible, serían engañados. Pero aquí tenemos la clave, que podamos ser como los cristianos de la iglesia de Esmirna y de este periodo que representa, aquellos que aunque sufrieron, fueron pobreza extrema, fueron humillados, los propios que dicen judíos, los propios cristianos, lo entregaban, lo calumniaban. Y dice el Señor Jesús que cuando digan todas estas cosas siendo mentiras, bienaventurados sois. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Recuerda, suscríbete y dale a la campanita. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por este privilegio. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno para siempre tu misericordia. En estos momentos, oh Dios, tus hijos te dan gloria y honra porque tú nunca dejas a tu pueblo. Tú le das lo que él necesita. Así como a los cristianos de la iglesia de Esmirna y de este periodo que representa. Tú le diste ese mensaje de esperanza, que no teman. Tú ibas a estar con ellos y que iban a sellar su vida para la vida eterna, Dios. Ayúdanos a nosotros a ponernos en ese pie, en esos pies, y poder así consagrarnos a ti. Que podamos entregar nuestra mente, espíritu y alma, oh Dios, a ti. Que tú tomes el control desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.